Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a ver la actualización jurisprudencial de este viernes 30 de agosto de 2019, el día de hoy, desde la ciudad de Oaxaca, en donde asisto a un evento familiar. El Pleno de la Suprema Corte no publica jurisprudencia ni tesis aisladas sobre el juicio de amparo, por cuanto hace a ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad. Tampoco hay que estudiar esta semana. La Suprema Corte en su primera sala, 2 jurisprudencias y 5 en la segunda sala. Veámoslas. Por cuanto hace a la primera sala, en la jurisprudencia 66, diagonal 2019, de décima época, se hace el análisis del delito de desacato a una sentencia de amparo previsto en la fracción primera del artículo 267 de la ley de la materia con relación al último párrafo del precepto, no lo vulnera, principio de igualdad. Este es un estudio que se hace a través de diversos amparos en revisión, amparos directos en revisión, en donde la Suprema Corte examina que este artículo dice en la parte correspondiente que de acuerdo con el 194 de la Ley de Amparo, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos en que las autoridades contra cuyos actos se hubiera concedido el amparo, así tanto en el caso de las responsables como el superior. Lo que el legislador pretendió sancionar fue el incumplimiento de las sentencias constitucionales, lo que se corrobora que no hay un trato diferenciado en cuanto a la pena con que se sancione a ambas autoridades. Lo que se planteaba era que pues no era justo que hubiera la misma sanción tanto para la autoridad responsable que desacató como para el superior jerárquico que no la hizo cumplir. La Suprema Corte considera que no hay una afectación al principio de igualdad y por lo mismo este artículo no es inconstitucional. En la jurisprudencia 11 del 2019, de la primera sala, impedimentos en el recurso de apelación penal, se actualiza la causal prevista en el artículo 146, fracción 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente antes de la reforma del 7 de junio de 2016, cuando el magistrado unitario actuó como juez de primera instancia en cualquier etapa del mismo proceso. Pues imagínense, sería ilógico que un juzgador federal que actúa en la primera instancia y después le toca revisar, valga la expresión, o ver como tribunal de alzada en apelación, pudiera conocer del mismo. Evidentemente vendría ya bajo a un criterio prejuiciado, aunque fuera en distinta etapa. Ejemplo, si hubiera sido el auto de vinculación o el auto en este caso sería un auto de formal prisión, y a él le toca la apelación contra la sentencia definitiva, se surte la causal de impedimento, no puede conocer el magistrado respecto de este asunto. Veamos ahora las de la segunda sala. En la segunda sala hay varias relacionadas con temas inherentes a la representación del titular ejecutivo. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el juez de distrito para tenerlo debidamente notificado en los supuestos en los que se reclamen normas o omisiones que no estén previstos en el artículo 3 del Acuerdo General porque se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos mexicanos en todos los trámites conforme a la ley todavía, en el decreto todavía abrogado el 25 de marzo de 2019, nos hace la explicación que se debe recurrir al consejero jurídico del Ejecutivo Federal con el apercibimiento de 3 días para que determine a qué secretario de Estado le corresponde representar al presidente de la República. De no cumplir con lo anterior, se entenderá que la representación la ejercerá el citado consejero jurídico. En caso de que dentro del plazo se determine que es secretario de Estado recae la representación, la notificación se deberá realizar por conducto del secretario que fue designado y será a partir de que se lleve a cabo esa comunicación, acorde con lo dispuesto en la fracción primera del artículo 31 de la Ley de Amparo, que se computará el plazo para interponer el recurso que en su caso corresponda, y en el supuesto de que el consejero no cumpla con el requerimiento, el juez debe ordenar que la notificación se le realice al consejero. Temas muy importantes, sobre todo para los juzgados de distrito, eventualmente los tribunales unitarios
en amparo indirecto. En la 106 diagonal 2019, de igual forma se amplía este concepto, cómo se computa el plazo. Te invito, ponle pausa para que puedas darle lectura. ¿Qué pasa en la 111 diagonal 2019 de la segunda sala? Jurisprudencia, incidente de falta de personalidad previsto en el artículo 762, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. El trabajador no tiene obligación de agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo directo para que se analice la violación procesal aducida en términos del párrafo segundo del artículo 171 de la Ley de la Materia, en aplicación parcial de la jurisprudencia 8 del 99. Este es un tema bien interesante sobre la definitividad vertical, cuándo debes de agotar los recursos, pero acuérdate que no solamente es agotar recursos, sino además agotar medios de defensa. En el 99 la segunda sala dijo: personalidad en materia laboral, antes de acudir al amparo, deben agotarse los medios de defensa ordinarios, oponiendo las excepciones y defensas que establece la ley respectiva. Entonces, ¿esto qué significa? El patrón sí tiene obligación de agotar el incidente de falta de personalidad, el trabajador no, porque en el 171 último párrafo de la ley de amparo se establece como una excepción. Vamos a continuar. Carta de invitación, la resolución que desestima la solicitud aclaratoria del contribuyente sobre su situación fiscal derivada de aquella, no es impugnable en el juicio contencioso administrativo, se dilucida una contradicción de tesis. ¿Qué es lo que pasa? Las cartas e invitaciones, ya nos había dicho la Corte que no son actos definitivos y por ende no son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de nulidad. ¿Qué hicieron algunos gobernados? Presentaban una solicitud aclaratoria sobre la situación fiscal derivada de la carta de invitación y respecto de la resolución, entonces se iban a promover el juicio de nulidad. Se dilucida la contradicción entre estos, el Pleno en materia administrativa del tercer circuito, el octavo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la primera región, con residencia en México, y el primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del segundo circuito, y se llega a determinar por mayoría de votos, contra el voto de, en aquel entonces, en este momento, perdón, don Alberto Pérez Dayán, se llega a la determinación, 12 de junio del 2019, que no procede el juicio de nulidad. Competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en amparo indirecto en que se reclamaron actuaciones registrales del registro público de la propiedad, corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. No es civil, es administrativo y en consecuencia, vean, viene de un conflicto competencial precisamente entre un colegiado penal administrativo y otro colegiado civil y del trabajo del 21º circuito. La Corte llega a dilucidar la contradicción de tesis, el conflicto competencial, y trae como consecuencia que determine que es materia administrativa. Eso es por cuanto hace a la segunda sala. Los plenos de circuito, ¿qué pasa? Solamente dos jurisprudencias. En la jurisprudencia 10 del pleno circuito en materia civil del segundo circuito, divorcio incausado, a las medidas provisionales que se dictan en la sentencia que lo decreta les es aplicable la misma regla de irrecurribilidad establecida para la resolución de aquella legislación del Estado de México. Te invito, vamos a leerla, yo ya lo hice. En la jurisprudencia 6 del Pleno del 18º Circuito en materia penal administrativa, esto es Morelos, alumbrado público, los actos relacionados con el cobro de ejecución y recaudación del derecho relativos basado en el aviso recibo de energía eléctrica, donde únicamente se leen las siglas DAP o cualquiera similar, actualizan una excepción al principio de definitividad y por ende son impugnables a través del juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar el juicio de nulidad. Algunos colegiados estaban decantándose por la idea de tener que ir a juicio de nulidad. Resuelve la contradicción de tesis el pleno de circuito, el pleno en materias penal administrativa del 18º circuito. Se van más por la excepción de que
hay falta de fundamentación y motivación o insuficiente fundamentación porque diga DAP. Tengo entendido que aquí lo que se le estaba planteando además es porque están de por medio juicios de amparo sumarios, entonces vale conforme al 118 de la ley de amparo. Interesante el criterio de los señores magistrados del 18º circuito. Finalmente, tesis de tribunales colegiados de circuito nos hacen referencia a, por ejemplo, esta suplencia de la queja deficiente en el amparo prevista en la fracción séptima del artículo 79 de la ley de la materia se le actualiza respecto al quejoso privado de su libertad cuando reclama actos diversos a la materia penal y no designa persona que lo asesore. Algunos otros temas relacionados con pensiones alimenticias, medios de impugnación del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho de que dicho precepto no incluya al imputado para combatir las determinaciones ministeriales a que se refiere el propio numeral, puede dar lugar a la interpretación de la ley para establecer si se debe o no agotarlo previo a promover el amparo y por ello no actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20 de la ley de la materia. Muy interesante criterio. Juicios especiales de fianzas, emplazamientos en el procedimiento civil, cosas juzgadas, cuotas de seguridad social, afianzadoras, alegatos, a ver, me regreso a esta, nos dicen, alegatos en el amparo directo son inatendibles aquellos en los que la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo aduce la improcedencia de este por incompetencia de la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Claro, eso pertenece a la litis en el juicio contencioso administrativo, ya está en amparo directo, no lo puede venir a aducir a través de un alegato en el amparo directo. Una forma, hay que recordar, en amparo directo, la autoridad demandada no puede ir en amparo directo adhesivo. Entonces, muy interesante este criterio en donde una autoridad, bueno, dice, pues me voy y promuevo un alegato. En este caso, el primer colegiado de circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, toma esta determinación y nos obsequia esta tesis. Como puedes darte cuenta, son pocas las jurisprudencias que vamos a estudiar esta semana. Yo ya las estudié, te invito, conoce mi diversa página, desde luego ya conoces Facebook Charlas de Amparo, YouTube Charlas de Amparo, pero te invito ahora a Telles Espinosa Consultoría Legal en Facebook o www.tellesespinosa.com, en donde ya como consultor jurídico doy coaching integral sobre el juicio de amparo. Te invito a entrar a la misma. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.